a lucubrar y a decir, yo no creo que pueda cumplir, no sé si voy a cumplir, no sé qué voy a hacer. Pero cuando eso sucede en usted, es porque no tiene la identificación de quién es usted. Porque cuando nosotros estamos identificados, que no somos cuerpo, sino que somos espíritu, entonces ya nuestra comunicación con Dios es fluida. Mire, déjeme decirle algo. La gente piensa que en emoción o en oración o moviéndose o buscando hacer cosas en la iglesia, que todo eso le produce una comunicación con Dios. Pero sabe una cosa, que a veces cometemos errores porque no entendemos que nosotros somos ese espíritu, que la única forma de usted comunicarse con Dios no es mental, es comunicarse en el espíritu, de espíritu a espíritu, porque dice la palabra que Dios es espíritu. Y dice la palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu. Usted con mentalmente, ay, sentí que Dios me habló. No, es que eso es en el espíritu. Ahora, para usted llegar a esa comunicación en el espíritu, su relación tiene que ser absoluta con Dios. Usted tiene que entrar en otra dimensión, usted tiene que subir otro escalón más, usted tiene que ir una milla más allá con Dios, para que usted pueda entonces moverse en el espíritu con Dios. La gente recibe muchas veces los mensajes, las enseñanzas, pero no las recibe como tal en el espíritu, porque cuando sale allá afuera se le olvida. Usted ve que le dicen, oye, qué bueno el mensaje del apóstol, y uno le dice, ¿cómo se llamaba el mensaje? ¿De qué fue que habló? Porque no estamos identificados de que nosotros somos espíritu. Entonces, cuando nosotros nos identificamos ahí, ya empieza una comunicación fluida con Dios. Empieza una comunicación diferente con Dios. Dios no te va a hablar a la mente. Hay gente que dice, Dios me habló aquí en la mente. Yo sentí que... No, Dios no le habla a la mente. Dios te habla al espíritu. Cuando tú... entonces empiezas a entender eso, tú empiezas a buscar entrar en una manifestación gloriosa, empiezas a entrar en una presencia diferente para que tu espíritu se conecte con Dios. De resto no puedes. Yo me leí todo el evangelio hoy, dice alguien. ¿Y qué? ¿Y qué? Que yo pasé 2 horas orando. Ajá, ¿y qué? La cuestión está en que usted aprenda que usted es un espíritu y que Dios te va a dirigir y te va a tocar es allí. No te va a tocar en el cuerpo, no te va a tocar en la mente, no te va a tocar en los pensamientos. Dios te va a tocar es en el espíritu. Por lo tanto, tú necesitas una transformación de espíritu. Ahora, estoy poniéndote el fundamento. Es que no, óyeme. Cuando Adán pierde, vamos a decir, la primera república, se pierde. ¿Qué fue lo que perdió? ¿Qué fue lo que se perdió ahí?
¿Qué fue lo que se perdió? ¿Qué fue lo que se murió? El espíritu. El espíritu. Ahora, en todo ese trayecto, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que Dios le hablaba a los profetas en espíritu. Ahora, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Dios para que tú pudieses de nuevo comunicarte con Él? Mire, le voy a decir algo que le va a sonar una barbaridad. La muerte de Cristo en la cruz no es lo que te produce la comunión con Dios. La muerte en la cruz, el derramamiento de Cristo en la cruz, es un hecho que se forma. Es un hecho que se forma. Pero sabe, si Dios no envía su espíritu para que pudiésemos tener vida de nuevo, estuviéramos muertos. Así que el Espíritu Santo es el que te vivifica y es el que te da vida. Entonces, nosotros nos afianzamos en muchas cosas, sí. La muerte de Jesús en la cruz fue una victoria para nosotros. El derramamiento de sangre de Jesús en la cruz fue una victoria para nosotros. Pero si Dios no derrama su espíritu en Jesús, estuviéramos muertos. Porque hasta que no se derramó el espíritu en él, no se manifestó la reconciliación del hombre con Dios. ¿Qué pasa aquí? Que cuando Jesús fueron a bautizarlo, dice que se abrieron los cielos. ¿Y qué dice? Óigame, que le sigo poniendo el fundamento. ¿Qué dice? Que se abrieron los cielos y descendió su espíritu sobre Jesús, su espíritu. Y luego, después que él dice, se abrieron los cielos y descendió el espíritu sobre Jesús, entonces vino el hecho de que descendió el espíritu sobre el ser humano. El ADN de Dios comienza nuevamente a funcionar en nuestras vidas, porque el Señor dice que ese es mi hijo amado y que tú eres mi hijo amado, en el cual ahora tiene complacencia, que no es otra cosa, sino que el ADN enseguida fue incrementado en tu vida. Eso es lo que se produce. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que el Señor había hecho en Génesis 1, Génesis 2, que agarró y dijo, hagamos al hombre. Génesis 1 primero, hagamos al hombre. 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero sabe una cosa. Un espíritu tiene que tener un vehículo. Mire, estoy poniéndole el fundamento para que usted pueda entender lo que le voy a enseñar. Un espíritu tiene que tener un vehículo para que pueda ir a lugares. Si no, no se mueve. Cuando el Señor dijo, hagamos, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él vio a Jesús y vio al Espíritu y dijo, hagamos.
al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hizo Dios? Cuerpo de hijo. Pero después lo agarró y le hizo aliento de su espíritu. Entonces el hombre recibe el Espíritu Santo. Que después se perdió fue otra cosa. Cuando Adán pecó, que ya todo eso lo saben, no voy a hablar de eso, pero sabe, usted necesita entender que usted es un espíritu hijo de Dios. Bastante lo explicó el apóstol aquí. Que somos espíritu hijo de Dios. Por eso es que el ser humano tiene confusiones. Por eso es que cuando el ser humano cae en el me dijiste, en el yo, el que no me hiciste, el que no me viste, el que me dio sentimiento, el que me dio esto, el que me dio lo otro, ese no está en el espíritu, señores. Ese está almático. Ese está en el alma. Porque el espíritu no se afecta con decisiones, ni se afecta por qué ves, por qué me dijiste, por qué hiciste, por qué me dijeron. No se afecta en nada porque debe mantener una comunicación con Dios, con el Espíritu de Dios. Y cuando la comunicación está con el Espíritu de Dios, no hay nada que te afecte. Por eso es que el Señor Jesús le dijo al diablo, en mí no tienes nada que buscar. Porque estaba muerto el alma. Y allí es donde tiene que llegar el cristiano. A que el alma muera. Pero mientras usted esté, Señor, comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal, el espíritu de Grecia va a estar sobre usted. Porque empieza, esto sí se puede, esto no se puede. Yo estoy haciendo bien, pero de repente me salgo para acá. Entonces usted no puede vivir ahí. Usted no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted tiene que comer es del árbol que es Jesucristo, de su espíritu. De eso es que usted tiene que comer. Entonces, cuando nosotros nos identificamos ahí, comenzamos a fluir de otra manera. Comenzamos a andar de otra forma. Y no nos afectan las cosas que están alrededor. Y cuando yo tengo una comunicación, que sé que soy un espíritu, hijo de Dios, y que tengo una comunicación en espíritu con Dios, entonces se cumple. Óigame algo. ¿Cómo se comunicaba Adán con Dios? El primer Adán, en espíritu. Y déjeme porque es que no hay yo cómo entré en el mensaje ahora. El primer Adán, fíjese lo que Dios tiene para usted. El primer Adán decía, yo quiero una manzana, y veía un árbol de limón y salió una manzana. Porque había ese poder creativo en él. Porque el espíritu, como él viviera en el espíritu no hay dimensiones. Allí es donde se produce lo que dice la palabra, que no recuerdo ahora dónde es, que lo alto por lo ancho, por lo cuadrado, que allí es donde se produce eso, es que tú no vives en eso. Entonces Adán y Eva vivían era en el espíritu. Dios no le decía, Adán, Eva, no, Dios
le hablaba era el espíritu. Y se comunicaba con ellos, era de espíritu a espíritu. Y ellos podían recibir todo. Entonces, ¿qué pasa? Para terminarle aquí, para pasarle al segundo Adán. ¿Por qué Dios después llama a Adán con voz audible? Porque mató el espíritu. Ya se rompió la comunicación de espíritu a espíritu. Y ese no iba a oír a Dios en el espíritu. Así le pasa a muchos. La comunicación se rompe y tienen que estar, es que yo no oigo la voz de Dios, es que no me habla, es que yo no entiendo por qué. Porque no estás haciendo lo correcto con Dios. Entonces se rompió la comunicación ahí. Y comienza todo el proceso que usted sabe. Pero Adán tenía el poder creativo porque andaba en el espíritu. Ahora, ¿qué pasa después? El segundo Adán. Por eso es que dice que la gloria postrera será mejor que la primera. El segundo Adán, que fue Jesucristo, fue mejor que el primero. Óigame, no voltee, véame para acá. El segundo Adán tenía el poder y la autoridad para hollar escorpiones, para hollar serpientes, para echar demonios fuera, para que se levantaran los muertos, para dar vida en abundancia, para sanar al enfermo, para devolverle los ojos al ciego, para que el mudo hable, para que el paralítico se levante, para que todos caminen, para que todos anden. Y ese poder ahora está en ti, porque dice que cosas mayores aún las que Él hizo, tú harás. Tú estás lleno de autoridad para que los ciegos vuelvan a ver, para que se levante el paralítico, para que se sanen los enfermos, para que los demonios abandonen el lugar. Entonces, la gloria postrera viene otra vez a manifestarse sobre tu vida. Ese poder está en ti. Pero sabes, y tú sabes que sabes, y entiendes que entiendes, y te haces el loco, que el enemigo duerme contigo, y no tienes la fuerza de dominarlo. Pero hoy le vamos a quitar la careta, porque tú tienes que tener la fuerza de dominarlo, de echarlo fuera, de no seguir dejando que ese enemigo ande contigo para arriba y para abajo. Y ese enemigo se llama carne. Anda para arriba y para abajo. Ahora, vamos a entrar en la palabra. Vamos a Mateo 28, 18. Vamos a tratar de agilizarnos ahí en la pantalla. Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. Porque todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. O sea, tienes autoridad. No solo aquí, sino allá arriba también. Pero la autoridad para que se desate efectiva en ti tiene que funcionar de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. Toda autoridad me he dado en el cielo y en la tierra. La autoridad viene del cielo a la tierra. Ahora, ¿cómo bajo yo la autoridad? ¿Cómo hago que esa autoridad descienda sobre mi vida? En el Espíritu.
en el espíritu. Ahora, hay una serie de demonios que usted tiene que entender o aprender a saber para que usted los pueda controlar y echarlos fuera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si usted no lo sabe, no va a poder hacerlo. Usted no puede pelear contra lo que no entiende, contra lo que no ve. Cuando los soldados van a la guerra, les muestran y le dicen, aquí están los enemigos, usted va a coger por esta ruta, por aquí vamos a bombardearlo, por aquí los vamos a sacar, por aquí lo vamos a matar, y no deje a ninguno vivo, como le dijo Dios a Saúl. No dejes a Melec vivo, ni a su gente, ni a los que están de pecho, hiere las aguas, acaba con los animales. Ahora yo te digo ahora, Dios te está diciendo que tú no tengas compasión con el demonio. Porque él lo que vino fue a hurtar, a destruir y a matar. Y si tú te le descuidas, él te va a matar. Entonces nosotros necesitamos entender ese proceso. Entonces, se los voy a leer rapidito, porque esa no es la importancia, sino es para que usted pueda entender lo que estoy explicando. Está el demonio de Leviatán, que es el demonio que controla en algunas partes, yo voy a resaltar esto, es la envidia. La envidia. Si usted sufre de envidia o de celos, ese espíritu ahora está controlando su vida. El de Belzebú, que eso está en Romanos 13, es el de la glotonería. Hay gente que no puede parar de comer. Hasta le quitan la comida al de al lado. Comen con los ojos. Esa es la gula. Eso es un pecado, eso es un demonio. Y ese es Belzebú. Usted vaya viendo a ver qué es lo que usted tiene ahí. Satán, que es el de la ira. Segunda de Timoteo 2:23. Esa gente que no me puedo controlar. Yo soy así porque a mí me hicieron así. Y no se controlan con los hermanos, no se controlan con nadie. Está ese espíritu controlando, esa soberbia. Ay, bravo. Yo soy más bravo que los demás, yo como cuchillo, yo como hojilla. Yo le meto un mordisco a los cables de alta tensión. Porque yo soy bravo. Ese espíritu lo está controlando. Lo está controlando. Entonces, y hay un espíritu que se llama Belfegor, que es de la pereza. Belfegor es de la pereza, que me da flojera, no tengo ganas de ir a la iglesia, me quedo, no voy, no había agua y no fui, no había luz y no fui, no que me hicieron esto y no fui, no que pasó esto y no fui, pero cuando lo invitan por una playa, así no haya agua, así tenga 3 días sin bañarse, se va para la playa. Ahora mire, vamos a Mateo 12, 43 al 45. Vamos rapidito. Ajá. Mire, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la casa está desocupada, barrida y adornada.
Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá en estas generaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo le digo a la congregación y muchos que vienen a hablar conmigo, por qué yo le digo, si usted va a orar y va a atar ese espíritu que oprime a su hijo o a su esposo o lo que sea, o a su esposa, no lo eche fuera, átelo, declárelo inoperante, pero no lo eche fuera? Porque hasta que una persona no esté fundamentada en Cristo, usted no le puede echar fuera el demonio que le oprime. Pero la gente no entiende eso. Yo se lo voy a echar fuera en el nombre de Cristo, porque yo también tengo esa autoridad de Cristo. Y está poniendo peor al pobre hombre, al pobre muchacho, a la pobre mujer. Porque como no está fundamentado en Cristo, el demonio lo deja tranquilito y se va. ¿Cómo no? Sí, porque tiene que obedecer. Todo lo que usted hable en el nombre de Cristo tiene que obedecer. Todo se tiene que doblar rodilla. Pero ¿qué pasa? Que ese demonio se va y la gente queda, wow. Y uno lo ve las primeras semanas y lo ve y dice, perro, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió ese muchacho? ¿Cómo cambió? Pero como no está fundamentado en Cristo y sigue haciendo las cosas que no son y al revés, por eso es que el padre tiene que enseñar a los hijos en lo espiritual. Entonces, como no lo ve, entonces ya después usted, cuando pasa un mes o 15 días o 3 meses, lo que sea, porque el diablo te tiene el ojo en la mira y el dedo en el gatillo, ahí, y no te suelta, te va mirando para todos lados. Entonces, cuando usted ve, entonces ya ha pasado un mes o 2 meses, y uno dice, no, ya está bien, no, ya no necesita nada. Y dice, ay, yo no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. No vaya, ya tú estás bien. Le alimenta, le pone comida a ese demonio que anda buscando los 7 peores. Y entonces, ¿qué sucede? Que es cuando usted ve que hay gente que usted dice, perro, ese estaba bien, oraron por él, pero ahora está peor. Porque vinieron esos 7 peores. Si ese era bravo, ahora hay 7 más bravos que él. Entonces, eso es lo que tú tienes que entender. Ahora, cuando tú te mueves en el espíritu, ¿verdad? Hay opresión, pero tú lo controlas fácil. Ahora, voy a avanzar porque es que no quiero entretenerme mucho ahí. Pero vienen esos 7 peores. Ahora, ¿cuáles son esos 7 espíritus peores? Esos 7 demonios peores que invaden a la gente. Ya se los había dicho, Satán, la ira. Mamón, la avaricia. Yo estaba bien y no, yo tengo que trabajar, yo tengo que producir, porque si no alimento a mi familia no voy a tener. No, porque yo voy a trabajar hasta los domingos, porque esa es la trampa donde te mete el diablo. Ese es el espíritu de Mamón, que no te da tiempo. Entonces, hay gente que acarician a Mamón. Entonces, esa avaricia, esa codicia los hace caer de rodillas. De rodillas los hace caer. Porque se preocupan más
o sea, pasan más a querer adorar a Mamón que al dueño del oro y la plata, que es Dios. Hay otro de los espíritus peores, no los estoy contando, usted lleve la cuenta. Es Asmodeo, que es el de la lujuria. Es el de la lujuria. Eso, wow, la libertad. Ven una mujer, le meten un escáner. O ven un hombre, las mujeres, hay mujeres que le meten escáner. Yo le digo porque a mí me lo pasan a veces. Bueno, ese espíritu de lujuria es fuerte, porque los hace ver pornografía, los hace masturbarse, todo, los pone lujuriosos, los pone como un fosforito. Ese es el espíritu de Asmodeo. El Leviatán, que es el orgullo, la arrogancia, él también es la soberbia. Pero el orgullo, la arrogancia, o sea, él fue el que me ofendió, él es el que tiene que venir a pedirme perdón. Él fue el que me hizo sentir mal, o ella es la que tiene que hablar conmigo. Hasta que no me diga, yo no voy a hablar con ella. Y le paso por al lado y la veo así de medio lado. Y la cosa. Entonces, ese es el espíritu de Leviatán que te tiene oprimido. Porque sabe una cosa, hay un famoso dicho que dice, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Y Dios dice que aquel que aborrece a su hermano, dice Cristo, es peor que un homicida. Así que si usted no tiene una relación con su hermano, si usted, es que no, hay algo, es que no me cae, es que yo, díganme los que están en la trampa, yo voy a esperar que Dios me muestre, para ver si cambio esa relación ahí. Ay, mire, ahí le está dando comida al Leviatán como no tiene idea. Comida al Leviatán como no tiene idea. Porque sabe, usted no puede alimentar a los demonios para que lo opriman. Usted tiene que echarlos fuera, usted tiene que reprenderlos en el nombre de Cristo. Pero entonces la gente hace al revés, los alimenta para que sigan actuando. Entonces usted tiene que sacar eso, salir de esas cosas, no dejar que ese espíritu le siga oprimiendo. ¿Por qué? Para que usted pueda vivir libre. Pero el orgullo no me deja. Ese es uno de los demonios más bravos, Leviatán. El orgullo, el ego, el que me miraron, me vieron, no me saludó el apóstol hoy, no me dijeron, me vio mal. Eso es el espíritu de Leviatán que lo oprime. Mire, había un hombre que iba para su trabajo. Y entonces él pasaba con su Biblia y los tipos de una construcción le gritaban, ese evangélico loco, ese evangélico no sé qué más. Y el tipo seguía como si nada. Esos son unos locos. Pero el día que pasó, que el tipo venía y le dijeron, ese muchacho, tú estás loco, tú tienes cara de afeminado, conmigo no te metas. Porque es el orgullo. No le afectaba que estuvieran ofendiendo el evangelio. Lo que le importó fue que lo tocaron a él y ahí se acabó la cosa. Así hay gente.
Así hay gente. No. Que le pueden decir lo que sea. Le pueden decir, si se refieren a su hijo, tu hijo necesita liberación, o tu esposa necesita liberación, o tu esposo, tu hijo necesita esto, esos no le paran. Pero cuando tú le dices, oye, pero es que tú eres cabeza de chorlito, y estás sordo, y no quieres oír, ¡ay, conmigo no te metas! Porque le tocó el ego, le tocó el yo. Y de ahí es donde tenemos que ser libres. Entonces, Números 15:30. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa será cortada en medio de su pueblo. Miren lo que dice la versión mía aquí. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así natural o el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio del pueblo. Con soberbia. Así que esos son 7 demonios que si usted está moviéndose en alguna de esas circunstancias, usted necesita ser libre. Usted necesita ser libre. Porque hay gente que ese demonio lo oprime, que puede ser hombre o puede ser mujer, que paga los que pagan eso son sus hijos y sus esposas o su esposo. Esos son los que pagan eso. Porque tiene esa soberbia. Entonces, como no haya cómo descargarla, la descargan contra el esposo. La descargan contra el hijo. La descargan contra la esposa. Porque ahora, ¿qué pasa? Que ese espíritu, ¿por qué lo controla? ¿Por qué no han podido soltar ese demonio? Porque no tienen una relación buena con Dios. Eso es. Y yo lo voy a explicar por qué. Entonces, dice la palabra, Romanos 10:5. Mire, aquí vamos a cortarle la cabeza al diablo. Porque Moisés describe la justicia. No, yo creo que tengo la cita mala. No, Segunda de Corintios, ¿de dónde saqué yo Romano? Segunda de Corintios 10:5. Destruyendo el consejo de toda altura que se levanta contra la ciencia, el conocimiento y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Van a buscar ahí después la versión Reina Valera, porque esa creo que es la versión Dios habla hoy. Ahí está. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si usted no puede hacer eso, mire, venga para torcerle el brazo, para llevarlo así, en obediencia a Cristo y pegarle la cabeza contra la cruz. Porque es que necesitamos, mire, la gente piensa, y yo se lo he explicado más de una vez, que el pensamiento, no, todo pensamiento cautivo, todo lo que me viene, yo lo llevo en obediencia a Cristo, sí, eso está bien. Pero el pensamiento cautivo es lo que está allá adentro que usted no ha podido sacar. Ese es el que usted no ha podido sacar. ¿Cuál es el pensamiento cautivo? Bueno, me acuerdo que mi esposo me hizo cosas, o mi esposa, y yo no puedo olvidar. Es más, yo he oído a cristianos decir,
Yo perdono, pero no olvido. Y entonces, papá, cuando el Señor dice que Él nos perdona como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué sucede? Que ese pensamiento que está cautivo ahí, tú tienes que entrar en una relación de espíritu a espíritu con Dios para llevarlo en obediencia a Cristo. Pero cuando tú llevas ese pensamiento en obediencia a Cristo, tienes que mantenerte en la relación, porque hay gente que dice, yo lo llevé en obediencia a Cristo, y a la semana están igualitos. Lo llevaron en la mente, no lo llevaron en el espíritu, porque todo lo que es limpiado por el espíritu, por eso es que la palabra dice que he aquí, yo hago nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron. Es porque te ha sido tocado el espíritu y las cosas viejas quedaron atrás. El espíritu, así que es en el espíritu que tú tienes que hacer que ese pensamiento cautivo salga. En el espíritu. A mí no me venga con cuento que si es que caigo, que si no puedo, que no. Es una relación con Dios, señores. Entonces, ¿qué es otra de las cosas que tenemos que evitar para estar libres? Abstenernos de los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo batallan estos deseos contra el alma? Porque en el alma es donde está el problema. En el alma es donde está el meollo de la cosa. Por eso es que el 12 vamos a liberar a la gente con sanidad del alma. En ese seminario que va a ser todo el día. Porque en el alma es donde está el problema, Señor. Si usted está libre en el alma, usted queda libre de todo. Ahí están las enfermedades, ahí está todo. Entonces, recuerde que usted es un ser tripartito. No de tripartidos, sino tripartito. Que allí, que espíritu, alma y cuerpo. Y como ahí funciona esas tres cosas, se ponen de acuerdo unos con otros. Que el espíritu es el que debe controlar eso. Y no permitimos que sea el espíritu el que controle eso, sino que sea el alma. Porque el cuerpo es el que recibe la tentación o la emoción. Hay gente que dice, sentí un escalofrío. Primero lo siente, luego lo piensa y después lo dice. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, a veces que hay gente que no hayan cómo recoger los platos rotos. Porque en el alma está la emoción, la mente, la voluntad de querer hacer las cosas, todo. Pero si el alma es controlada por el espíritu y el espíritu enseña al alma, usted sale de esos atolladeros. Pero usted necesita aprender a salir de ahí. Ahora, cuando tenemos un impulso o un deseo ardiente de hacer algo que no glorifica a Dios, tenemos un deseo carnal. Eso es un deseo de pecar. No hay pecadillo ni hay nada. Eso es pecado. A mí una vez me dijo uno que estuvo en mi casa. Me dijo, ay, apóstol, yo tuve un desliz. Y le dije, sí, ¿cuál desliz fue ese? Bueno, que yo, en la iglesia hay una hermana que ella es casada. Y entonces, bueno, a mí la mujer me veía y yo la veía.